Los humanos son simplemente fenomenales. No ignores la necesidad de que tú como humano necesites que otros humanos te amen y de que tú ames a los demás. Penny Power es una emprendedora, autora, oradora principal y constructora de comunidades. Es la fundadora de Business is Personal. Business is Personal, una plataforma dedicada a ayudar a los propietarios de negocios a impulsar a través de la creación de redes auténticas, la inteligencia emocional y el crecimiento impulsado por los pares. Lo llamo Business is Personal, porque cómo estamos haciendo, cómo estamos manejando nuestras vidas y desarrollándonos personalmente, impactará nuestra capacidad para manejar y ser resilientes y tenaces para nuestro negocio. Y cómo está funcionando nuestro negocio impactará nuestro lado personal. Venimos al mundo solos y dejamos el mundo solos. Y creo que una de las partes más importantes de nuestras vidas es cómo nos hemos conectado con otras personas en ese viaje. Es tu elección. El mundo que quieres proporcionar y crear a tu alrededor. Hola y bienvenidos a Nichewire, el programa de podcast de YouTube, una vez más impulsado por businessabe.net, citysabe.com y wisdom.ai. Quiero comenzar hoy con una cita que creo que refleja la fantástica personalidad que viene a esta sesión especial y que también refleja muchas cosas que necesitamos más que nunca. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede hacer sin esperanza y confianza. Helen Keller. Así que yo doy la bienvenida a nuestra serie a alguien que en realidad quería traer desde hace mucho tiempo y a alguien que conozco, creo que ahora probablemente más de una década, Penny Power. Penny Power es una personalidad muy especial que admiro mucho, que se une, diría yo, a una multitud de personalidades como empresaria, autora, conferencista principal y constructora de comunidades con más de 2 décadas y media de experiencia. Ella es la fundadora de Business is Personal. Business is Personal, una plataforma dedicada a ayudar a los dueños de negocios a avanzar a través de redes de contactos auténticas, inteligencia emocional y crecimiento impulsado por pares. Como cofundadora del Business is Personal 100 Club, una comunidad privada donde los principales dueños de negocios pueden construir relaciones basadas en la honestidad, integridad y crecimiento mutuo, ha estado liderando con su esposo Thomas Power una comunidad unida y organizando eventos mensuales que son muy personalizados y combinando personalidades de negocios junto con interacciones digitales a través de aplicaciones dedicadas y promoviendo un ambiente de apoyo. Penny fue la cofundadora de Academy, la primera red social del mundo para dueños de negocios, que sentó las bases para plataformas modernas de redes profesionales como LinkedIn. Academy fue una plataforma fantástica que creció hasta tener más de 650,000 miembros en más de 52 países, sentando las bases para muchas de las plataformas digitales y de negocios que tenemos hoy en día. En reconocimiento a sus contribuciones al emprendimiento social y digital, Penny fue galardonada con un oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina, la fallecida reina del Reino Unido, en 2014. Y también fue un premio de la reina en 2024 por los servicios a su emprendimiento. Uno de los múltiples áreas en las que también trabajó fue la directora fundadora de la Academia de la Juventud Digital, donde aboga por las habilidades digitales y las oportunidades de aprendizaje para los jóvenes en el Reino Unido, asociándose con múltiples organizaciones globales como O2 Accenture, Lloyds y los premios Identidad de Chris Andrews. Algunos de sus otros logros incluyen ser la jefa de construcción de comunidad y Habitec, creando una comunidad de expertos en tecnología para promover la informática doméstica en las escuelas. También trabajó como directora de ventas y marketing de distribución biotecnológica, supervisando 80 millones de libras en facturación anual y gestionando relaciones con clientes como Microsoft, International Business Machines, Hewlett Packard y similares. Uno de los proyectos fantásticos que me encanta, donde tuvo un papel crucial, fue el Manifiesto de Negocios Digitales de Gran Bretaña aquí en el Reino Unido, abogando por las habilidades digitales.
Otro proyecto muy especial fue que ella fue la fundadora del Business Café, un concepto que permite crear un espacio físico para los propietarios de negocios locales, particularmente los comerciantes individuales y las microempresas. Como oradora principal y anfitriona de conferencias, ha estado también dando charlas fantásticas e impactantes sobre el toque humano en el mundo de la inteligencia artificial, porque los negocios prefieren lo personal y la importancia, como ha destacado la importancia de la inteligencia emocional y la conexión humana. También es una autora prolífica de libros. Solo seré sintético. Algunos de ellos incluyen Conóceme, Quiéreme, Sígueme. Los negocios son profesionalmente personales, secretos de éxito para el bienestar, un amigo en cada ciudad, una familia global, una visión de networking para el siglo XXI y la lista continúa. Quiero expresar a mi audiencia que es un gran privilegio y me siento muy honrado de tener a Penny aquí. Penny, bienvenida a la serie. Bueno, eso es hermoso lo que acabas de compartir allí, qué encantador. Y solo me llevaste en un viaje a través de mi vida, Denis, fue muy, muy hermoso. Bueno, y qué vida, y todavía estás en el comienzo. Todavía hay mucho por hacer, sí. Ahora tienes una maravillosa energía, optimismo y el sentido de conexión humana que es único. Así que me gustaría ir a tus fundamentos, un poco de tu historia personal, lo que quieras compartir, por supuesto, pero sé que eres muy personal, así que me gustaría empezar con algo que te tocó cuando eras joven para ser la persona que eres ahora. Ese es un tema realmente bueno para que todos nosotros siempre reflexionemos y soy un verdadero defensor de la terapia que ha sido realmente alentada por mi hija Hannah. Y es increíble cómo cuando pasas por cualquier tipo de momentos de sombra en tu vida, cuando entras en terapia, cómo te ayuda a ver cómo te formaste. Y así que soy el menor de cuatro. Mi hermano tenía 12, mi hermana tenía 10 y mi otra hermana tenía 4. Cuando nací, mis padres y mis 3 hermanos vinieron de Escocia y yo nací en Inglaterra. Creo que sabes, fui criada por la generación silenciosa, estos realmente valientes, personas que han pasado bien, fueron evacuadas durante la Segunda Guerra Mundial. Probablemente no fueron criados de cerca ellos mismos y eran muy cerrados con sus emociones, muy cumplidores, muy buenos padres, pero realmente no recibieron el tipo de amor que creo que muchos de nosotros sabemos que es tan importante hoy en día, pero nunca me hicieron nada malo, eran buenos padres. Pero creo que cuando miro mi estilo de liderazgo en la vida, solo la forma en que soy como persona definitivamente se ha formado desde mis primeros años de experimentar esa sensación de aislamiento y soledad e insignificancia. Siempre he querido que las personas se den cuenta de su importancia, especialmente en cualquier momento. Creo que los humanos son simplemente fenomenales. Recientemente tuve una experiencia en la que alguien me pidió que le enseñara a escuchar y fue una experiencia muy reciente. Y pensé, wow, y estas personas serán muy académicas, muy brillantes, muy inteligentes, de quienes aprendí en realidad de Thomas, y paso los lunes por la noche con ellos. En realidad pasamos tiempo con ellos porque son cristianos muy devotos y a Thomas y a mí nos interesa ese tema. Y tuve que pensar mucho en esto porque nos encanta escucharlos, así que tuve que explicarles que a veces a la gente simplemente le encanta escuchar. Y luego me di cuenta de que en realidad es a través de mi infancia y el tipo de educación. Mi forma de aprender es de las personas y tengo una enorme curiosidad por las personas. Fui educada en privado por mis padres, pero no fue una educación académica muy buena, así que dejé la educación a los 19 años sin sentirme muy bien, muy brillante en lo académico. Y me entré en el sector de tecnologías de la información y creo que el regalo de mi infancia fueron dos de las fortalezas que tengo, escuchar y amar. Y eso es realmente lo que creo que he utilizado a lo largo de mi carrera empresarial. Así es como he aprendido todo. Tengo una enorme curiosidad. Tengo un enorme deseo de hacer que las personas sepan lo importantes que son.
Eso es muy especial y escuchar es efectivamente súper importante, pero también mencionaste el sentido de ser amado. Y creo que eso es algo muy importante en la sociedad, así que antes de profundizar desde esa experiencia personal hasta llegar al mundo de la tecnología y también el Reino Unido ha cambiado mucho en las últimas décadas, todo el mundo pero también puedes hacerlo. Entonces, desde tus años jóvenes hasta empezar a trabajar y luego ir a corporaciones y demás, había un sentido en primer lugar, todavía había un sentido de comunidad que tenemos en el mundo occidental, que luego, a medida que la tecnología se hizo mucho más grande, se convirtió en mucho más, diría yo, hemos perdido un poco el sentido de comunidad y prosperidad debido a la falta de personalización. Y también nos volvimos mucho más acelerados, especialmente cuando la tecnología comenzó a ocuparse de nuestras vidas. Sí, eso cambió algo, o eso en un extremo, porque es una de las cosas que he estado descubriendo de la educación de las áreas de tecnología, se está creando muchas diferencias, por supuesto poderes, pero también muchos otros problemas. Y hay personas que si tienes un sentido de pertenencia, puedes construir sobre eso. Si no tienes el sentido de pertenencia, comienzas a pertenecer a comunidades o diferentes partes. Y eso es lo que tenemos, este tipo de aceleraciones de lo digital, intenta reemplazar lo que teníamos en las comunidades, pero al mismo tiempo crea muchas paradojas. Y sé que especialmente la parte de conexión emocional tuya es muy importante, pero tienes ambos, tienes el sentido de comunidad en tus primeros días, el sentido de la tecnología y el sentido de unir los dos, pero también con mucho negocio y también personalidad. Sí, quiero decir, ha sido realmente interesante desde que tenía 19, así que eso es 1983, viendo literalmente cómo las mainframes se convierten en computadoras de escritorio. Y luego entrando en el periodo de mi tiempo, cuando estaba ayudando a educar a los padres sobre el uso de la informática en casa, hasta la aparición de Internet, la aparición de las redes sociales en las redes sociales, ahora la inteligencia artificial, y ver todos esos cambios importantes en la tecnología y ver su impacto en la humanidad ha sido realmente muy fascinante para mí. Y supongo que para mí siempre he visto la tecnología como un facilitador. Nunca me ha emocionado la tecnología por el bien de la tecnología. No soy un tecnólogo de esa manera, solo veo de qué manera va a ayudar a las personas. Y supongo que muchas personas han tomado el camino de cómo puede la tecnología ayudar a la productividad, cómo puede ayudarnos a crear más riqueza, cómo nos ha ayudado a ser individualmente más ricos. He estado mucho más interesada, casi subconscientemente, realmente. Es fácil unir los puntos cuando miras hacia atrás, como diría Steve Jobs, pero he estado mucho más interesada en cómo está impactando la tecnología en nuestras almas, cómo nos está ayudando. Y no me refiero solo a si nos está dando más tiempo y esta semana de 4 días y todas estas cosas de las que la gente habla. Estoy más interesada en cómo nos está ayudando individualmente en términos de cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y cómo nos conectamos y cómo amamos y cómo tenemos autoestima. Y todas estas cosas realmente importan porque sí, entramos al mundo solos y dejamos el mundo solos. Y creo que una de las partes más importantes de nuestras vidas es cómo nos hemos conectado con otras personas en ese viaje. Ya sabes, soy una gran entusiasta de la tecnología. Me encanta y no quiero que la gente piense que no me interesa. Y con la aparición de la inteligencia artificial, me encanta el hecho de que si se usa sabiamente, si eres un 30% más productivo, puedes usar ese tiempo para cuidar más a tu personal, a tus clientes, a tu familia. Pero una de las cosas que creo que es interesante es que muchas personas ven la tecnología como una herramienta de supervivencia. ¿Sabes de alguna manera cómo estoy usando la tecnología para sobrevivir y potencialmente prosperar en lugar de como una herramienta para ayudarlos a ser mejores humanos en el mundo? Y no estoy diciendo todos, pero creo que puede ser un motivo dentro de las organizaciones. Y creo que lo que fue realmente fascinante es, obviamente, nosotros, ya sabes, podríamos hablar de ello. Lo que me hizo surgir con la idea de la academia en 1998, y podemos volver sobre eso, pero si avanzo rápido hasta 2009,
que fue cuando realmente vi las redes sociales reemplazaron las redes de socialización, lo que significó pasar de la conversación a la transmisión y de que las personas contaran su verdad a tener una identidad. Podríamos rastrear nuestros desafíos de salud mental desde ese punto en adelante, probablemente siguiendo la misma trayectoria que el crecimiento en las redes sociales. Ha habido un crecimiento en los desafíos de salud mental y es porque nos ha aislado, ha creado una comparación, ha creado un mundo donde podemos pensar, oh, ellos lo hacen así, que necesito hacerlo, y ha creado un mundo de lobos solitarios e interesantemente ha creado un mundo donde estamos más interesados en cuántos seguidores tenemos que en cuántos amigos verdaderos tenemos. Y creo que eso es realmente triste, y creo que es triste a nivel individual, sí. Eso es bueno, es mucho allí y entonces tocas la academia. Así que la academia fue inicialmente una reunión física de personas. Así que cuéntanos sobre la historia y también cómo pasaste de toda la trayectoria que se convirtió en la primera red social global para negocios. Bueno, de nuevo, nunca hubo ninguna una estrella del norte para ello al principio, ¿no? La única estrella del norte era ayudar a las personas, a los empresarios, a conectarse como amigos. Y qué maravilloso sería eso, porque estaba realmente claro para mí en 1997 y 98 que Internet estaba tan enfocado en la e-procurement y e-commerce. No me emocionó. Creo que los mercados y negocios siempre sobrevivirán sin importar lo que pase. Pero ahora todos han encontrado un nuevo canal para hacerlo. Pero para mí el regalo fue la conectividad y había estado dirigiendo una comunidad de 680 personas, ayudando a los padres a entender el uso de la tecnología en el hogar. Y me estaba resultando difícil manejar a esas 680 personas porque solo teníamos correo electrónico. Correo electrónico de CompuServe y Thomas, quien es mi esposo y cofundador de Academy, el mejor networker fenomenal. Ama, tiene la memoria más fenomenal y le encanta hacer redes y él era el emprendedor, no yo, y solo le mencioné a él. ¿No sería increíble si personas como tú, Thomas, pudieran hacerse amigos de otros emprendedores y pudieran compartir y cuidar? Y referir y, sabes, cuidar el uno del otro. Y eso es lo que le dio origen. Y sí, el fundador de LinkedIn fue uno de nuestros miembros y es realmente interesante cuando comenzó LinkedIn. No sé si conoces esta historia, si Thomas contó la historia. Reid Hoffman claramente nos vio contándoles a nuestros miembros sobre LinkedIn como algo malo, pero siempre hemos sido líderes servidores. Y pensamos correctamente que estamos sirviendo a los solopreneurs y pequeñas empresas que necesitan tener una marca en línea. Y para el 2002, cuando se lanzó LinkedIn. Pensamos que necesitan saber esto y entonces Thomas envió invitaciones a través de su perfil de LinkedIn a nuestros miembros y cuando llegó a cierto número, que creo que fueron 40.000 miembros que se unieron a través de Thomas, cerraron el número en ese punto, que no puedes tener más de 40.000 personas en tu red, porque no sé por qué, pero parecía que eso era. Estábamos haciendo algo amenazante, pero en realidad no era eso en absoluto. Era para decir gracias. A ustedes, chicos. Sí, por lo tanto, es realmente interesante si ves el mundo como una amenaza o si ves el mundo como un lugar para simplemente enviar amor. Y me hizo pensar en cuando obtuve mi primer papel como directora de ventas y marketing en una empresa de distribución de computadoras. Había muchos otros distribuidores, había alrededor de 5 otros distribuidores para Hewlett Packard, Intel, Digital Equipment Corporation, Microsoft, etcétera, y había 5.000 distribuidores de computadoras en el país. Estoy hablando de mediados de los 80. Y teníamos estos distribuidores y eran, ya sabes, nuestros clientes, pero siempre pensé que ese distribuidor que tiene al usuario final entrando en su tienda, tiene el estrés del usuario final diciendo que compraré una computadora de ti, pero quiero comprarla como un paquete con una impresora Hewlett Packard y entonces ese distribuidor llamaría para tratar de encontrar esa impresora Hewlett Packard para que esta LaserJet pudiera ser vendida como un paquete con el escritorio, con la computadora y Así que en realidad pedí a todos nuestros gerentes de producto que llamaran a todos los otros distribuidores si nos quedábamos sin stock, para que cuando un distribuidor llamara y dijera, ¿tienes una LaserJet?
Ellos dirían que no tenían, pero Northamber, otro distribuidor, sí. Los distribuidores cuestionaban por qué los enviaba a un competidor y yo respondía que era porque ellos tenían el stock. Se trata de ti, no de nosotros. Y este estilo de liderazgo, basado en lo que aprendí más tarde en la vida, se llama liderazgo de servicio. ¿Cómo puedes servir a alguien más para sus necesidades en lugar de servirte a ti mismo todo el tiempo? Y así es como nos sentimos acerca de la academia, nuestro papel, y sigue siendo. Nuestro papel es ayudar a los miembros, a nuestros miembros, a hacer crecer su negocio y necesitamos darles todas las rutas para poder hacer eso, todas las conexiones para poder hacer eso y no ser alguien que esté bloqueando eso. Eso es muy especial y creo que es una cosa que, creo que tienes dos tipos de culturas cuando se trata de emprendimiento y tecnología. Por supuesto que me encanta. Hay un libro que me encanta que es El Estrella de Mar y la Araña. Y efectivamente es más o menos la idea es que la estrella de mar es, si consigues una pata, crea varias estrellas de mar más y la araña, si le quitas una pata, la matas. Así que, y es una cosa que todavía la sociedad se basa en estos dos modelos. Y efectivamente es que esto es lo mismo con el código abierto versus el código cerrado. Hemos luchado con estas cosas diferentes desde el comienzo de la humanidad, pero reflejará estos modelos y en tecnología. Así que eligiendo en lo que acabas de decir, y me gustaría profundizar un poco más porque por supuesto tú das diferentes aportes. Para nuestros oyentes, entrevistamos a Thomas Power, una gran referencia, y nos entrecruzamos las dos entrevistas. Entonces, ¿cuál fue el momento más precioso? Felicito sus logros académicos, reconociendo el esfuerzo personal y las dificultades que enfrentaron en el camino. Oh, creo que uno de los momentos más preciados fue nuestro 10º aniversario. Recuerdo que había más de 1000 miembros en la sala celebrándolo. Vinieron de toda Europa, algunos de India, algunos, quiero decir, literalmente no podíamos creer quién estaba en la sala. Pero en realidad, ¿sabes? Eso es algo que realmente destaca y creo que eso habría sido un 2008 y eso literalmente fue justo antes, en 2009 vi la escritura en la pared, no solo de personas moviéndose hacia las redes sociales, sino también de que todos querían todo gratis y no queríamos que nuestros miembros fueran el producto, ¿sabes? Darles gratis el servicio, pero con mucha publicidad y vendiendo sus datos, no era para servirles realmente, sino para servirnos a nosotros mismos. Patrocinadores y anunciantes, así que eso fue especial, especial. Creo que ese fue el mayor resalte. 2010 y Tomás y yo habíamos grabado muchos videos sobre cómo usar la academia y poco sabíamos, pero la compañía que lo hizo envió todos los descartes a Glenn, quien era nuestro director ejecutivo, y no sabíamos que había un video y era muy divertido de todos los descartes de Tomás y yo, así que eso fue muy hermoso. Pero sabes, todavía al menos 2 o 3 veces a la semana en estos momentos realmente especiales, donde alguien nos escribirá y dirá que están muy agradecidos por la cultura que aprendieron a través de nosotros, porque todavía la están aplicando en su red de contactos ahora en línea. Y harán referencia a que la academia cambió su vida y como todavía creen en la red de negocios sociales. Y que esos momentos todavía llegan a mi vida. Su frecuencia es encantadora y cada uno provoca un resalte, así que estoy Volviendo a una cosa que creo que no se destaca lo suficiente, es que, como dijiste antes, ahora hay una cultura de, está bien, consigamos muchos me gusta, consigamos muchos seguidores e influenciamos el marketing, las redes sociales y los esteroides, y ahora también con agentes de inteligencia artificial mezclados con humanos y demás. Entonces, desde la experiencia de la academia, ¿qué crees que fue el pegamento que ustedes tienen que es muy especial, pero lo sé en parte porque lo he estado descubriendo yo mismo, pero me gustaría explorar esto porque hay una generación joven que no tiene esa oportunidad. Creo que uno de los desafíos que encuentro incluso con mis hijos y con amigos y nuestras personas más jóvenes es, está bien si hay un niño u otro joven adulto que es algo así como más amigable socialmente, tendrá los beneficios, pero diría que una gran parte de las personas no son tan capaces de ir y acceder a las redes sociales o al menos de ir y hablar con la gente de la manera en que Tomás o tú pueden hacerlo y también las estructuras de estas comunidades, porque creo que
este es el elemento clave incluso para el éxito de cualquier negocio. Si no tienes estas estructuras, no podemos armar un negocio porque el negocio solo es tan exitoso como la comunidad o ecosistema de clientes y productos y demás. Así que me gustaría tocar esto desde tu experiencia en la academia. En 1999 tuve la suerte de leer un libro de Seth Godin llamado Marketing de Permiso, justo cuando estaba poniendo en marcha mi idea de la academia. ¿Y lo recuerdas después de todos esos años? Aún relevante. Todavía hago que ya los miembros lo lean y se trataba de convertir a los extraños en amigos, amigos en clientes y esa parte realmente importante en medio. Y hay algunos estudios de casos geniales, particularmente de un campamento de verano estadounidense, sobre cómo surgió en un mercado muy saturado y construyó amigos antes que clientes. Y esa fue una parte realmente importante. Y creo que lo que eso llevó a fue mi determinación de dirigirlo como una comunidad, no como una red. Y una comunidad es muy, muy diferente a una simple red. Así piensas en la palabra comunidad. Cuando dices que estás en una comunidad, tiendes a decir que perteneces a una comunidad. Las redes tienden a afirmar que utilizan una red. Realmente he notado este lenguaje. Ese sentido de pertenencia es crucial. Desde el inicio supimos que crear cultura era realmente crítico. Y Peter Drucker habla de que la cultura se come la estrategia para el desayuno. Y en realidad, sabes que en su apogeo, la academia era como el hermoso pub en un pequeño pueblo, con las sillas de cuero y el fuego ardiendo, y sabes, el relleno del interior de una silla saliendo a través de un corte en el brazo de la sillón y era así. Y luego llegaron estos sitios de redes más clínicos que eran más como, ya sabes, un bar clínico en un, ya sabes, donde la gente solo va a beber, no a tener amistades, van a jugar dardos, no es tan diferente y conseguimos la cultura correcta. Si dices cuál era el pegamento, era la cultura, pero en realidad fue cuando aprendí que estas 6 necesidades humanas de las que habla Tony Robbins, realmente me di cuenta de que eso era lo que estábamos entregando en la cultura. Así que él habla de 6 necesidades humanas que no importa cuáles sean nuestros perfiles de personalidad. Estas son nuestras necesidades humanas crudas y de alguna manera 3 de ellas son femeninas y 3 de ellas son masculinas, si quisieras ponerlo de esa manera. Todos tenemos un poco de energía masculina y femenina, siendo la energía femenina una. Así que todos necesitamos amor y conexión, todos necesitamos sentirnos significativos y todos necesitamos contribuir y recibir contribución. Y los masculinos son que todos queremos un sentido de certeza y seguridad. Entonces, ¿cómo creamos un lugar seguro? Todos queremos variedad e incertidumbre, porque eso nos ayuda a emocionarnos y nos ayuda a hacer la sexta cosa, que es crecer. Todos necesitamos un sentido de desarrollo personal y empresarial o desarrollo profesional. Logra una comunidad adecuada para los ciudadanos. Obtienes todo eso, logras satisfacer esas 6 necesidades humanas y puedes diseñar tu comunidad en torno a eso. Y eso para mí es cultura. Si puedes crear una cultura que satisfaga esas 6 necesidades humanas, creas una organización increíble y una comunidad asombrosa. Así que retomando eso, mi próxima pregunta toca. Así que tú has estado trabajando con grandes empresas como Microsoft, International Business Machines y Salesforce. Así que retomando las 6 necesidades humanas, además recientemente publicaste una maravillosa entrada diciendo que el amor siempre ha sido tu enfoque en términos de negocio o una de las cosas que impulsa tu negocio. Entonces, ¿cómo ves esto aplicado especialmente al mundo corporativo? Porque por supuesto, cada empresa tiene sus propias culturas diferentes, especialmente si miras a estos grandes jugadores de la tecnología. Irónicamente, estaba mirando matemáticas y solo hay 58,000 empresas públicas en el mundo. Y esos son 400 millones más las pequeñas y medianas empresas y micropequeñas y medianas empresas, según el Banco Mundial. Entonces, pero volviendo a las 6 necesidades y también aplicándolas a lo que sea que trabajes para una multinacional o una pequeña empresa y tu enfoque también en términos de la experiencia para crear esta influencia y enfoque hacia la red de negocios, pero también enfoque hacia las relaciones comerciales. Sí, así que cuando doy mi discurso principal, que es
la única vez que realmente me acerco a las grandes empresas. No soy consultora, no les estoy entregando. Me piden que venga y haga discursos principales en conferencias y eventos. Por ejemplo, realmente solo. Quiero explicar lo que está sucediendo. Y si sabes parte de lo que hago, es que en realidad nos lleva todo el camino de regreso al hombre primitivo, sentado alrededor de un fuego en un grupo, hasta que se formaron las fábricas y todos estábamos juntos, hasta la oficina se formó y todos estábamos en un grupo, y luego básicamente muestro una imagen de nosotros sentados solos frente a una computadora en nuestras casas. Simplemente no es normal. Esta no es una situación normal, no es una con la que deberíamos lidiar. Sé que es muy útil y me encanta, pero sé que necesito tener relaciones profundas y significativas con otras personas, no solo con mi familia, para lograr mi sentido de importancia y permitirme contribuir y todas las cosas de las que hemos hablado. Así que en una empresa, muchas personas culparán a la empresa. Es la cultura. La cultura no nos permite ser así, pero creo que tenemos que empoderarnos para decir en qué mundo quiero vivir, quién quiero ser. Y cuando salgo de una reunión de equipo. Correcto. ¿Qué me impide enviar un bonito mensaje a alguien mostrándoles que los noto, que los aprecio, preguntándoles cómo están? ¿Qué me impide hacer eso? ¿Qué me impide escuchar adecuadamente en una reunión de equipo? ¿Sabes? ¿Qué me impide ser el humano que quiero ser? Porque no voy a ser simplemente una rana hirviendo puesta en agua tibia y hervir en ella. Y fue realmente interesante, porque acabo de recibir un informe de una empresa muy grande esta mañana para un discurso. Y cuando entré a la sala, había 5 personas en la pantalla en un equipo. Uno de ellos era el líder senior, muy severo, muy difícil, muy orientado a los resultados, muy difícil hacerlo sonreír. Fue bastante interesante el ambiente. Cuando se fueron, me quedé con las 4 personas junior y el ambiente que pude crear con ellos fue bastante diferente. Y ellos están apenas entrando al mundo laboral y ellos elegirán a un modelo a seguir como esa persona o decidirán realmente decir entonces quién soy yo y quién quiero ser y cómo quiero mostrarme en el mundo. Y no, quiero decir, entré al mundo laboral a los 19 pensando que tan pronto como entré a la oficina tenía una nueva familia aquí. Era mi elección de cómo quería interactuar con la gente. Y sí aporté mucho calor y mi primer pedido que obtuve, que puedo contar la historia si hay tiempo, no fue siguiendo un guión de telemarketing, fue en realidad una forma muy diferente de hacer negocios que logré mi primer pedido yo. No iba a convertirme en esa persona en la que acababa de convertirme. Así que creo que cuando terminé mi discurso principal, intento decirle a todos en la sala que es su elección, el mundo que quieren proporcionar y crear a su alrededor, ya sea que solo quieran transformarse en un mundo que no es tan amoroso como la persona que probablemente eras cuando dejaste a tu familia por primera vez. Esa es una historia hermosa y creo que más importante que nunca, creo que es cómo te empoderas a ti mismo y a los que te rodean. Así que eres una de las iniciativas y proyectos que hiciste. Fue el café de negocios que está diseñado para ayudar a las microempresas locales a conectarse y crecer. Así que cuéntanos sobre este proyecto y sé que es muy impactante y muy necesario. Aún no ha despegado, aunque Denis, este es difícil. Entonces, esto definitivamente se está incorporando a mi academia de viaje personal. Al final fue un final increíblemente doloroso para Thomas y para mí, tanto financiera como identitariamente. El final fue muy, muy duro. Y realmente tuvimos 3 años intentando salvar el negocio y el capítulo 2 de mi libro lo explica con mucho más detalle. Puedo compartirlo, no es un secreto. Lo pondré en un libro, pero se trata de cuánto tiempo podemos dedicarle. Pero creo que cualquiera que haya tenido un proyecto de pasión real y haya dado todo su tiempo, finanzas, habilidades, todo en algo y luego pierda el negocio efectivamente, es muy difícil. Y esa academia definitivamente fue mi viaje emprendedor en lugar de ser un propietario de una pequeña empresa. Y realmente
hago esa diferenciación. Creo que cuando eres un emprendedor, estás tratando de hacer algo muy diferente, estás tratando de escalar, estás buscando, ¿sabes? Es una experiencia muy diferente a decir, soy un propietario de una pequeña empresa y quiero crear la intimidad y servir de una manera diferente y no creamos, ¿sabes? Creamos una máquina que luego tuvimos que gestionar la cultura para asegurarnos de que era lo que queríamos que fuera. Y seguí para crear la Academia de Juventud Digital. Y en la Academia de Juventud Digital estaba trabajando con colegios de educación superior. Y ellos eran las personas que cuidaban a los niños de 16 a 18 años y gran parte de su trabajo era crear aprendizajes y servir al mercado de empleadores con aprendices, ya sea que fueran a Jaguar, Land Rover o ocasionalmente a pequeñas empresas. Y los aprendizajes eran fascinantes, alrededor de 350 marcos que las personas podían tomar si tenían 16 años y no querían necesariamente seguir el camino académico de ir a la universidad. Y realmente creo en los aprendizajes. Y me di cuenta de que no había un aprendizaje de marketing digital. Y eso, cuando escribí el digital, que creo que podríamos llegar a eso, pero el manifiesto de negocios digitales de Gran Bretaña, una gran parte de los compromisos de lo que necesitábamos hacer en el Reino Unido era crear habilidades digitales en nuestros jóvenes, porque en 2011 hubo disturbios. Fueron los disturbios de Tottenham con jóvenes, había muchos jóvenes marginados, pero aún así eran los que nacieron digitales. Iban a ser los futuros líderes de este país y no podían hacer un aprendizaje en lo que eran buenos en comunicarse en línea a través de diferentes medios y lo entendían. Así que la Academia de Juventud Digital tuvimos alrededor de 40 colegios de educación superior y proveedores de formación que tomaron nuestro sistema de e-learning y lo aplicaron y pusieron a los jóvenes en este aprendizaje. Y cuando me di cuenta de lo poco que a nivel local realmente podían interactuar con sus negocios locales, les dije, ¿no sería increíble crear una comunidad en la calle principal de gente de negocios, donde tus aprendices de hospitalidad podrían servir los cafés? Podrías contratar aprendices digitales para ayudarte a cuidar de tus tests, para enseñar a las empresas cómo utilizar todo, desde la publicidad en Facebook hasta la contabilidad en cero. Ahora sería la inteligencia artificial y ayudarles, y un joven podría hacer eso. Mentoring inverso con una persona de negocios y logré conseguir 20 empresas importantes como Microsoft y, es increíble decir que patrocinarían a esos aprendices y me darían 5,000 libras por café y encontré 20 empresas. Así que eso fue 100,000 libras por café, un patrocinio que iba a llegar para ayudar a cubrir el costo. Esto significaba que podríamos contratar a un administrador de la comunidad y apoyo de salud mental para los empresarios. Intenté durante 4 años y medio recaudar fondos para eso y desafortunadamente la estadística, a pesar de que tenía un legado y pensaba que era bastante respetada, la estadística de dos cosas. Una, la gente invirtiendo en nuevas ideas en Gran Bretaña es muy pobre y en segundo lugar, solo el 9% de la inversión va a negocios liderados por mujeres y después de 4 años y medio simplemente me di cuenta de que habiendo construido emprendedoramente 2 negocios que fueron muy agotadores, simplemente pensé que mi viaje como emprendedora había llegado a su fin. No puedo hacer esto, así que no pude llevarlo al mercado. Oh, eso es loco y esos números son aterradores. Y yo siento que ahora hay una paradoja. Habla porque nosotros, primero que nada, yo solo quiero compartir con la audiencia algo tan personal. Gracias por compartir esto en tu libro y sé que Thomas habló de ello y creo que hay un desafío. También creo que en Europa no es solo que creo que el Reino Unido todavía es mejor que Europa porque soy portugués y un poco francés y diría que en Francia probablemente es peor. De hecho, ser un emprendedor se ve como una especie de barrera para la sociedad. Eso es un gran problema y la razón de tanta paradoja en Europa, pero creo que para alguien como tú que ha logrado tanto, probablemente sea mucho más violento, porque al final del día creaste una plataforma que fue una de las plataformas de empresas más impactantes en el mundo de la tecnología Negocios. y también la cantidad de personas. Solo tengo una cosa, Denis, es que en el momento en 2012, 2013, nuestro trabajo se estaba volviendo enorme y todos estaban hablando de espacios de coworking. Cuando entras a un espacio de coworking, no hay sentido de comunidad. Por eso es que en cada ciudad ves a personas sentadas en Costa y Starbucks, estos lugares con su laptop, porque quieren estar alrededor de personas. De hecho, la creatividad realmente ocurre cuando estás entre personas.
Quería crear un café en lugar de Starbucks y Costa, este café serviría a los empresarios de esa ciudad y yo fue una gran tristeza para mí, pero como todos los demás empresarios que me escuchan, cuando estás determinado por algo, encuentras cualquier ruta al mercado que puedas hacer y puedes tener ese impacto. Así que tengo que hacer una pregunta muy personal. Creo que nunca hablé de esto a este nivel, pero creo que en mi caso también una de mis experiencias más humildes fue cuando era bastante joven y creé una gran organización y mi caso fue entre Portugal y Francia y de repente hubo un cambio en una pequeña cosa, en un gobierno con el que estaba trabajando y perdí todos mis ingresos, no por mi negocio, sino de repente por un cambio político y tuve que reinventarme y para ser honesto es probablemente uno de los periodos más difíciles de mi vida porque era bastante joven y solo había 50 personas dependiendo de mí y cosas así. Pero una de las cosas que me di cuenta fue que creo que este es uno de los desafíos que veo en Europa y también en Gran Bretaña y en el espacio británico, y amo a Gran Bretaña. Es el desafío que tenemos ahora mismo y creo que este es un tema muy grande que probablemente merece otro podcast. Lo que quiero tocar aquí es la falta de sentido del emprendimiento que tenemos en nuestros negocios y en nuestras comunidades. Y creo que este es un problema importante para la economía mundial porque a medida que nos adentramos en la inteligencia artificial y en estas cosas, se vuelve más grande. Pero mi pregunta para ti es, en mi caso, lidié con el fracaso y lo reconocí, aunque fue muy doloroso, pero irónicamente me hizo cambiar todo. Y el hecho de que cambie, primero que nada, recuerdo que solo tuve dos trabajos en mi vida porque siempre fui un emprendedor. Tuve que conseguir un trabajo. Inicialmente estaba haciendo mi maestría, era a tiempo parcial y terminé trabajando a tiempo completo. Pero lo mejor es que durante estos trabajos, recuerdo que hice en mi segundo trabajo, que fue el único trabajo corporativo que tuve, que estaba mirando el presupuesto de Martin. Era un banco de inversión. Al mirar ese presupuesto de marketing y compararlo con el presupuesto total de un país entero, me hizo replantearme todo. Estaba cogestionando parcialmente un presupuesto de marketing de un banco muy importante, aunque no era uno de los 10 mejores, pero aún así tenía miles de millones de dólares. Me quedé asombrado al verlo. Tengo más presupuesto para este banco en términos de marketing que todo el país del que vengo para cultura y actividades, y eso me hizo repensar fuera de la caja. Así que creo que la pregunta para ti es, con ese desafío que tuviste, por supuesto, después creas Servip y quiero ir allí a eso, pero ¿cómo lidiaste con eso personalmente? Porque es muy violento, está bien, y creo que cuando se trata de emprendimiento solo vemos las historias de éxito y olvidamos o luego creamos la cultura del villano, especialmente en Europa. Si fallas, es tu culpa, eres un villano, mientras que en los Estados Unidos hay un sentido de respeto y por eso te encanta. Los Estados Unidos todavía están a la cabeza en la economía mundial. E incluso en India, creo que estoy viendo en India la cultura del emprendimiento es mucho más respetada, pero quiero tocar esto porque esto es algo muy importante y especialmente, como dijiste, para las mujeres, porque solo el 8%, como dijiste, y eso da miedo decir menos. Oh, sí, hay mucho allí, Denise, y no sabía eso de ti, y es encantador aprenderlo. Y primero que nada, creo absolutamente 1.000.000%, y creo que mucho de lo que acabas de decir es que cuando pasas por la adversidad y sales por el otro lado, tu vida es mucho más rica por el aprendizaje y eres una persona mucho más rica para que la gente te conozca. Sin duda, realmente lo creo y lo sé por las personas que conozco y por lo que hemos pasado. Y creo que tememos a la adversidad, pero en realidad es lo más grande. Momentos de crecimiento. Y sin importar las creencias espirituales o religiosas que tengas, creo que eso es parte de una experiencia humana que permite la empatía en el mundo. Es para que las personas enfrenten un desafío y vean cómo lo utilizan para mejorar como persona. Así que, ya sabes, cualquiera que esté pasando por adversidades, está escuchando esto, creo que solo es el lugar asombroso.
Cuando superas algo es simplemente hermoso y nunca te rindas y aprende de ello. Así que creo que para mí personalmente fue una pérdida masiva porque también fue la pérdida de un negocio, hogar para 650.000 personas que de alguna manera también fueron engullidas en este mundo de lo quiero gratis y quiero ir a las redes sociales y transmitir en lugar de tomar tiempo para construir relaciones. Puedo hacerlo, puedo hacer crecer mi negocio ahora sin molestarme con todo eso. Y creo que fue una gran pérdida para la academia, no solo para nosotros, sino para mucha gente. Pero para Thomas y yo, y diría que a Thomas le afectó mucho más que a mí. Él definitivamente puso mucho más en ello que yo. Él viajó por el mundo, yo viajé mucho también, pero siempre cuando podíamos llevar a los niños sabes, realmente lo sentí por Thomas y tuve mucha suerte de que para mi identidad ya había comenzado a crear una nueva identidad con la Academia Digital Juvenil del Gobierno y estas cosas en las que estaba trabajando pero también es importante mencionar la adversidad personal al mismo tiempo. Por eso lo llamo negocio. Es personal, porque cómo estamos haciendo, cómo estamos manejando nuestras vidas y desarrollándonos personalmente tendrá impacto. Nuestra capacidad para manejar y ser resilientes y tenaces para nuestro negocio y cómo está funcionando nuestro negocio afectará nuestro lado personal. No hay forma de que puedas decir como un inversor me dijo una vez, Penny, no necesito gustarte, es negocio. No es personal, el negocio es personal, no hay duda al respecto. Es personal en la forma en que interactúo con mis clientes, la forma en que quiero a mis proveedores, la forma en que quiero a mi equipo, y es personal en la forma en que me afecta. Y así el negocio es personal. Y la línea de cierre de mi libro que escribí en 2018 es ser el líder de la vida que vives y del negocio que quieres. Y eso fue una parte realmente importante de mi viaje entre 2012 a 2018, cuando escribí el libro y así. El lado personal es que cuando perdimos el negocio, efectivamente lo abandonamos, pero ciertamente no cubrió nuestras deudas personales en la construcción del negocio o en mantener el negocio en marcha. Entramos en un periodo de 4 años de los traumas más increíbles en nuestra familia también y estábamos en una posición de supervivencia financiera. Teníamos 152 tarjetas de crédito con dinero en ellas que necesitábamos pagar y no queríamos declararnos en quiebra porque ninguno de nosotros sentía que podríamos ser emprendedores de nuevo si nos hubiéramos declarado en quiebra. Era un sistema de creencias. No le pedimos a nadie más que se uniera a él, pero queríamos pagar esa deuda. Quiero decir, tenía padres escoceses, nunca mis padres entrarían en deuda. Si debía un penique a la tienda local, un penique a la tienda local por una botella de leche que acababa de comprar cuando era una niña, tenía que volver a pedalear 2 millas para pagar ese penique. Así que tener esa deuda era realmente personal para Thomas y para mí. Creamos una hoja de cálculo, tenía todos los meses del año y en realidad eran 4 años y medio y cada uno de ellos y yo calcularíamos cada mes lo que pagaríamos y lo hicimos y celebramos eso cuando lo pagamos todo y se acabó. 750.000 libras mientras manteníamos a los niños en su educación, universidad y el techo sobre nuestras cabezas. Mientras todavía éramos Thomas y yo, me esforzaba por hacer esto. Cuento esta historia porque otras personas podrían estar entrando o saliendo recientemente de una situación similar. Pero lo que pasó fue que obviamente había cosas personales sucediendo. Mi madre, que vivía a 3 millas de mí, tuvo demencia. La hija de mi hermana, a quien quiero mucho, murió de cáncer a las 8 semanas de diagnóstico. Mi hermano murió. Thomas colapsó con un apéndice reventado en medio de Londres. Fue llevado de urgencia y fue muy crítico. Nuestra hija Hannah fue a esquiar justo cuando se había graduado en Accenture y en Morsine fue secuestrada por 3 hombres y violada y luego Thomas contrajo cáncer, así que solo estábamos sobreviviendo financieramente mientras manejábamos estas colosales experiencias familiares. Lo que aprendí sobre mí misma es que sí, soy enormemente resiliente y podría ayudar a cada una de las personas que amo a mi alrededor a manejar todo su dolor. Pero también estaba aprendiendo que no estoy liderando la vida empresarial que funciona para mí. Ya no quiero crear un negocio empresarial en expansión.
no quiero presionar, ya no quiero hacer eso. Realmente no estoy buscando riqueza. Estoy buscando impacto y el mundo, el universo. Dios me está diciendo que este no es mi camino para matarme, tratando de conseguir inversión y tratar de hacer lo que ya había creado tanto dolor para mí en la academia. Y fue entonces cuando escribí mi libro, Sé el líder de tu vida y negocio que quieres. Y fue entonces cuando me di cuenta de que quería que redujéramos nuestra vida y la forma en que lideramos nuestros negocios y ya no crear un negocio enorme, sino crear un negocio íntimo donde pudiéramos apoyar a 100 empresarios con el conocimiento, las conexiones, la sabiduría, el amor, la experiencia, el dolor por el que hemos pasado para ayudarlos si lo atraviesan y ayudarlos a hacer crecer sus negocios. Y fue entonces cuando creamos Bet100. Bueno, eso es muy especial y creo que es importante solo un momento para reflexionar, porque tocas cosas muy importantes, porque hay en un extremo todo el trauma por el que pasaste, solo por el hecho de lo que le sucedió a tu hija, diría que no sé, creo que está más allá de las palabras. También perdí a tu pariente Tomás, luchando contra el cáncer y aún así lograron superar todo y se volvieron más fuertes. Así que, y creo que esa es la resiliencia, creo que mucha gente se rinde. Y algunas personas tienen la energía interna para seguir y por supuesto personas como tú pueden realmente inspirar a otras personas a seguir al siguiente nivel y creo que eso es lo más hermoso que todos necesitamos avanzar, así que quiero hablar un poco sobre tu libro porque por supuesto hay, y solo quiero que las personas que nos escuchan vayan por algunas citas. Así que hay un par de citas hermosas, solo veré dos o tres porque quiero compartirlas con nuestra audiencia y sugiero a todos que miren el libro, está disponible en Amazon, es del año 2020 a 19, lo siento. Y me iré, tu negocio es tan personal como tuyo. Y luego hay una hermosa, dos hermosas que amo. Hay belleza en las grietas, oro si nos permitimos ser vistos. La entrada está incompleta. La última, Liz, en realidad las dos últimas, el amor es una fuerza tan poderosa que es como nos conectamos profundamente y creamos un impacto significativo y finalmente la transformación comienza dentro de la acción visual, así que conociste a miles de emprendedores, miles de personas, independientemente de todas las cosas y para mí sigue siendo una perplejidad una cosa que le he estado diciendo a Tomás, que no entiendo cómo tenemos un mundo de capital de riesgo, en un mundo de inversión que no entiende esto o incluso el mundo bancario, pero creo que probablemente sea la forma en que contamos nuestras historias y tuve como todos mis desafíos con la inversión, pero también aprendí cómo ser valiente y crear flujos de ingresos alrededor de eso. Así que viniendo de este libro que es muy especial y creando VIP 100. Así que cuéntanos primero sobre las métricas del libro y la forma en que promueves el libro a las personas que nos escuchan, especialmente a los jóvenes, pero también a cualquiera que esté pasando por un momento difícil. Sí, no quería crear una autobiografía, pero sí quería que fuera relatable. Y muchas personas me han escrito diciendo que cuando lo leen sienten que soy un amigo a su lado y lo diseñé de manera que cada capítulo es así. Cada capítulo es conciso en lo que, en qué sentido es personal. De hecho, voy a tomar mi libro, por ejemplo, solo llego a los capítulos correctos. Está roto es personal, la curación es personal, la salud emocional mental es personal, el hábito espiritual es personal, tu bienestar físico es personal, todo es acerca de... Y podrías, sabes, podrías levantar cada capítulo dependiendo de lo que quiero decir, obviamente. Hay una especie de historia al principio y en el último capítulo, pero cada uno en sí mismo está tratando de transmitir, no intentes ser alguien más, sé tú. Eres lo mejor que puedes ser y conócete a ti mismo. Y realmente me he inspirado tanto en mi hija Hannah por lo que le sucedió en 2016, porque ella realmente dice que como resultado de su trauma es una mejor persona y va a tener una vida mejor por ello. Y lo hace y dice que no lo que era, no desearía haber pasado por eso.
la horrible experiencia por la que pasó fue el catalizador para que ella lograra una vida mejor. Y eso es debido a la cantidad de autodesarrollo que decidió que lograría, la cantidad de autoconciencia. Y todos nosotros tenemos sombras. Estoy pasando por una terapia en este momento. He descubierto los estilos de apego de John Bowlby. Tengo algo llamado apego ansioso y nuestro hijo TJ probablemente pasará gran parte de su vida en Australia. Sabes, no era mi sueño tener a mi hijo tan lejos de mí, pero lo que ha hecho es desencadenar en mí un dolor infantil que me ha hecho necesitar un tipo de apego a mis seres queridos que probablemente no sea tan saludable como debería ser para mí. Y sabes, tengo 61 y estoy descubriendo eso. Y cuando miro a Hannah y el coraje que ha tenido para autodesarrollarse y mirar hacia adentro y encontrar terapia que la ayude a descubrir estas sombras y saber que a los 32 es mucho más feliz de lo que era antes de que esta experiencia le sucediera. Para mí, mi libro realmente trata de alentar a otras personas a embarcarse en un viaje de autodescubrimiento, entender su carácter, entender su personalidad, entender cómo se formó, entender que algunas cosas no necesitan cambiar de sí mismas, pero algunas cosas podrían ser más ricas al tener la conciencia. Y así, otro personaje del que hablo era muy poco asertivo debido al ambiente familiar en el que estaba, y eso significaba que podía ser pasivamente asertivo, lo cual es terrible, muy manipulador, pero también significaba que a veces en situaciones de estrés pensaba que cualquiera era asertivo. Era un acosador y realmente tuve que entender que en realidad las personas asertivas no son acosadores, simplemente tienen opiniones fuertes y yo también necesitaba ser asertiva y tener conversaciones adultas adecuadas con las personas. Y miro hacia atrás a algunas de mis experiencias con los inversores que tuve en la Academia de la Juventud Digital y pienso que si hubiera sido más asertiva y hubiera igualado su asertividad, el negocio habría tenido más éxito. Pero, sabes, mi salud mental estaba en un lugar donde no podía desarrollarme así y no lo sabía. Así que ese es el sentimiento en el libro, ¿sabes? Pues somos constantemente un trabajo en progreso hasta el día en que muera. Soy un trabajo en progreso y no puedo culpar a nada, solo puedo aprovechar cada oportunidad que pueda para progresar, aprender y convertirme en un mejor humano. Eso es todo lo que puedo hacer. Y en los negocios, supongo que mi libro de negocios, este es un libro de negocios, trata sobre cómo hacemos eso para que podamos terminar liderando una vida empresarial exitosa. Bueno, eso es muy especial y creo que la asertividad y también el coraje para salir de nuestras zonas de confort o también nuestra educación personal es el elemento clave porque por supuesto es lo que les dije especialmente a mi equipo e incluso a mis hijos, es que seas como eres no significa que todos lo sean, pero a veces piensas que sí lo son. Eso no implica que deba ser siempre de esa manera. Sí. Esta es una clave, por lo que me lleva a la siguiente pregunta. Una de las áreas que tú tocaste, pero no profundizamos, es tu trabajo y el énfasis en la inteligencia emocional y que traemos confianza en la inteligencia emocional al negocio. Entonces, como estamos primero en los negocios, como mencionaste, esto es más crítico que nunca, pero luego esto toca más mientras tratamos con nuestro negocio en plataformas digitales. Y también a veces, bueno, una cosa es que tú y yo nos conocemos personalmente. A veces en línea podríamos tener, debido al trasfondo cultural, la voz total, incluso a veces la forma en que hablamos, podríamos la parte física, porque al final del día estamos a través de plataformas digitales. Hay muchas cosas que tienen intensidad en nuestra inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional es algo de lo que creo que todos hablan, pero es algo que tiene muy poca educación al respecto, así que me gustaría escuchar sobre eso. Bueno, creo que mencionaste antes sobre la ansiedad social que tienen los jóvenes. No han tenido, especialmente esas personas que durante una etapa crítica de su desarrollo estuvieron en confinamiento y, sabes, tal vez no pudieron ser sociales en la universidad o sociales en las escuelas y colegios. Y uno de los desafíos al respecto ahora, y creo que los educadores van a orientarse más
hacia esto es que en un mundo de inteligencia artificial, el único diferenciador que creo que vamos a tener es nuestra humanidad y nuestra inteligencia emocional. Hay lo que solía llamarse habilidades blandas, pero que en realidad son habilidades poderosas. Van a ser tan críticas, porque quiero decir, solo miro a nuestra comunidad y a las personas y miro a la academia. Era como un experimento social, viendo a las personas entrar, surgir como una marca y ver si realmente estaban logrando el crecimiento en el negocio que querían, y las personas transaccionales y las personas puramente orientadas a los negocios no eran tan exitosas como las que se tomaron el tiempo para construir relaciones y ser un amigo. Era absolutamente 100% obvio, y lo vemos ahora en nuestra pequeña comunidad de 100 miembros. Los exitosos son los que, como diría Thomas, y él habría hablado de ello en tu programa, que son abiertos y aleatorios y se apoyan mutuamente, abiertos con sus pensamientos y aleatorios con su capacidad para conectarse y estar dispuestos a ser amigos con cualquiera. No solo buscando un resultado, sino también brindando apoyo en la comunicación uno con el otro así que la inteligencia emocional simplemente va a ser el diferenciador. Y me encantó cuando alguien me dijo una vez que era una brillante metáfora. Y no sé de dónde lo habían escuchado. Estoy segura de que muchas personas lo están usando ahora cuando se crearon las fábricas. Muchas personas que se ganaban la vida con sus manos pensaron, oh Dios mío, sabes, soy una tejedora, pero ahora puede ser hecho por una máquina. No sabían cómo iban a poder ganarse la vida porque perdieron sus manos. Ahora nuestros cerebros están siendo reemplazados hasta cierto punto. No creo que nuestra creatividad lo esté, pero nuestros cerebros sí. ¿Y qué deja eso? Deja nuestros corazones. Y lo único que no creo que pueda ser reemplazado nunca, aunque ChatGPT es un amigo muy empático para mí, pero mi conexión de corazón a corazón y mi línea de correa de mí es conectar corazones que nunca pueden ser reemplazados, porque esa habilidad para hacer que alguien se sienta amado, significativo, contribuir con ellos, sonreír con ellos, abrazarlos, todas estas cosas nunca pueden ser reemplazadas y por lo tanto la inteligencia emocional se va a convertir en una habilidad absolutamente vital. Y yo estoy siendo contratada por empresas para dar discursos principales para hablar sobre esto, especialmente para que los graduados y los jóvenes se den cuenta de que quienes son es absolutamente vital. Nadie recuerda qué trabajo hiciste realmente. Un trabajo no emociona a nadie. Es quién eres y cómo te conectas, lo que realmente hace la diferencia. Sí, no, esto es una de las cosas más importantes y es difícil, es muy difícil de hacer, pero una vez que te haces cargo de esto, puedes marcar una gran diferencia y es algo muy personal para mí. De hecho, he estado trabajando en inteligencia artificial y quiero integrar la inteligencia emocional y es un tema mucho más grande, pero es algo que es extremadamente difícil. Entonces, Quiero ir a Vibe 100, mencionaste sobre eso, así que siempre es importante repetir qué es, cómo funciona y VIP significa tu libro también. Los negocios son personales. pero Es una comunidad diferente y me gustaría que te involucraras, pero ¿cómo mantienes el negocio? Hablando desde una perspectiva de modelo de negocio, primero me gustaría tocar qué es, pero luego la perspectiva del modelo de negocio, porque creo que es importante que la gente entienda que es posible crear nuevos modelos de negocio no convencionales y pensar fuera de la caja. sí, eso está bien. Así que, en primer lugar, persona muy importante está ahí para servir a los expertos en negocios. Así que podrían ser un comerciante independiente, podrían ser un consultor, podrían ser un líder de un negocio, pero están eligiendo ser un experto en un área particular de negocio a negocio. Podría ser marketing digital, podría ser inteligencia artificial, podría ser optimización para motores de búsqueda, podría ser recursos humanos, podría ser relaciones públicas, toda la gama de experticia que necesitamos para hacer un negocio exitoso. Y les damos su identidad por su experiencia, pero lo limitamos a 100 porque creemos que 100 personas pueden llegar a conocerse y sentir que están en un ambiente seguro, cierto y de confianza, pero también al tener 100 tienen que pasar por un proceso de entrevista, venir a almorzar y experimentar la cultura
Y tenemos que poder ver si tienen la inteligencia emocional, así como la experiencia para poder disfrutar de ser parte de una comunidad en lugar de ser puramente una red. Y la cultura de ello es muy importante y probablemente puedas imaginar cuál es la cultura liderada por Tomás y yo. Y luego los servimos a través de eventos presenciales en Londres y tenemos 4 eventos al mes que tendrán diversos tipos de temas. Pero eso significa que si solo quisieras llegar a un evento, tienes 4 semanas en las que encontrar el tiempo en tu agenda para poder encontrar uno que te convenga. Y también lo servimos con una plataforma en línea para, ya sabes, un sentido de comunidad y 4 Zooms al mes, o sea, 4 Zooms a la semana. Y esos Zooms son ya sea sobre tu desarrollo personal o tu desarrollo empresarial. Y curiosamente, los Zooms más populares son los de desarrollo personal a los que acuden los miembros. Y eso es básicamente todo. Y comenzamos en octubre de 20, acabamos de alcanzar el 100 miembros que queremos. Probablemente 2 miembros se irán. Al mes obtenemos una rotación de alrededor de eso. No me avergüenza eso, simplemente nadie sabe para siempre. Algunos miembros nos han acompañado desde octubre de 2020 y la vida ha cambiado desde entonces. Y nos da la oportunidad de traer a 2 o 3 personas nuevas al mes para que experimenten y encuentren un nuevo hogar para ellos en el mundo de los negocios. Y es un modelo hermoso. Y en términos del modelo, ellos pagan 3. Alrededor de 3,5, son 4.000 al mes, así que 4.000 libras al año, o pueden pagar una cantidad mensual. No hay contrato, pueden irse solo con un mes de aviso. Sí, y tenemos herramientas tecnológicas para permitirles conectarse, y ese es realmente el modelo. Y Tomás y yo estamos absolutamente dedicados a él, aparte de algunos roles de NED que Tomás tiene, algunas conferencias magistrales que yo tengo. Nuestro tiempo completo está invertido en esas 100 personas para ayudarles a hacer crecer sus negocios a través del aprendizaje, grandes conexiones y apoyo emocional. Eso es Comunidad muy especial. Eso es un poco, fue un infierno de propuesta la que me diste realmente, pero es agradable hablarlo. Y nos han preguntado, ya sabes, la gente ha dicho, puedo empezar PIT 100 en Dubái, puedo empezarlo en Sydney, puedo empezarlo en Nueva York, porque obviamente hemos tenido esa reputación de poder crear Pero no sé cómo podríamos hacer eso sin diluir el amor que personalmente podemos dar a esos 100 miembros. Y ese es nuestro compromiso con esos 100 miembros, por lo que sigue siendo un misterio ese bait. Ahora, pero creo que esto es donde probablemente pensaré que probablemente está separado, pero creo que es importante, es como tú, y creo que es importante para las nuevas generaciones en particular. Esta entrevista todavía estamos pasando un poco de tiempo, pero si todavía estás bien, tengo un par de preguntas más que intentaré. Ser esposa. Es como este nuevo negocio. Modelo va a ser la próxima iteración de la economía y creo que eso es ahora mismo. Hicimos intersección entre la marca personal que tienes y también no hay marca que esté offline y online, pero también las capacidades para juntar todo esto y creo que el desafío es crear plataformas que puedan generar suficiente dinero y suficiente flujo de efectivo para mantener a las comunidades en marcha, porque tenemos estas paradojas y me pasó a mí. No voy a mencionar marcas como las grandes marcas tecnológicas globales, y corporaciones que vienen a mí y quieren que haga cosas gratis con ellos. Y dije, está bien, ustedes son una compañía de varios dólares, $300, no soy una caridad, Ya, pero hay muchas cosas. Así que creo que tenemos la paradoja de un lado y del otro, ¿eh? Y estoy seguro de que también les pasó a ustedes. Pero creo que lo que creo es que efectivamente es la forma en que impulsamos estos modelos y creamos nuevas alternativas financieras. Y creo que ese es el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora. Y eso me lleva a una cosa que quiero destacar, porque creo que es importante, por supuesto, mencionar. Así que una de las cosas que tienes son dos grandes propietarios de la difunta reina de Inglaterra. Ella misma era una personalidad histórica por el trabajo que hizo, así que por un lado tienes todas estas
elogios, que es bastante impresionante. Job es un gran título aquí en el Reino Unido para las personas que escuchan en todo el mundo. Estoy seguro de que vas a explicar qué es, pero es muy especial y eso al mismo tiempo muestra que la sociedad quiere devolverte algo. Así que quiero destacar eso para mostrar también la maravillosa gratitud que la sociedad te ha brindado. Pero en el contexto de las otras cosas es aún más importante ahora que lo llevamos adelante. Oh, espera, así que estoy tratando de difundir cómo responder a eso. Recibir el premio de la reina fue bastante fenomenal y OB significa Orden del Imperio Británico. Hay 3 premios en esa categoría. Está el miembro del Imperio Británico, que es MBE, Orden del Imperio Británico. Y luego está el CBE, que es Comandante del Imperio Británico. Y luego te conviertes en un señor, dama, etc. Y sí, se otorgan a personas que han contribuido a la sociedad. No se trata de riqueza o poder y es una cosa hermosa recibir ese premio y fue una completa sorpresa. Estoy tratando de seguir el hilo aquí. Para mí, Denise, ¿qué acabas de decir? He perdido el hilo de qué tipo de no. No, solo quería destacar historias, solo hacer preguntas grandes, muy directas, es más, en el sentido de cómo hiciste, tuviste todos estos desafíos, está bien, pero al mismo tiempo tuviste estos maravillosos elogios y quiero compartir con la gente que todavía está en medio de todos los desafíos que destacaste. También tienes la gloria de una de las personas más importantes en los últimos 100 años. Años casi al mismo tiempo. Todo esto puede crear nuevas formas y eso es lo que quiero abordar en esta tercera parte. Sí, supongo que un... Estoy intentando cómo responderlo, pero supongo que una cosa que aprendí de Hannah hace unos 5 años, quizás hace 6 años, ella dijo, mamá, tienes una gran autoestima y confianza, pero tienes un autovalor muy bajo. Y el autovalor es cuánto te amas a ti mismo, la autoestima es cuánto reconocimiento obtienes del mundo externo. Y creo que nosotros hemos creado un mundo donde las personas están muy obsesionadas con la autoestima. ¿Sabes cuántos me gusta y compartidos reciben mis publicaciones? ¿Sabes cuántos seguidores tengo? Pero no creo que dediquemos suficiente tiempo a encontrar formas de obtener ese sentido de amor propio. Y eso fue un viaje para mí. Y creo que mucho de eso es a través de conversaciones profundas y significativas y tener personas a tu alrededor que te cuidan y te aman. Y había pasado tanto tiempo dando a los demás. No me había dado suficiente tiempo para recibir. La otra cosa que estabas preguntando es, creo que estabas curioso sobre el modelo de negocio en términos de ti. Mencionaste algo sobre finanzas y cosas así. Dije antes. Tomás y yo hemos reducido nuestras vidas. Realmente trabajamos en qué es suficiente, qué coche es suficiente, qué casa es suficiente, qué vacaciones son suficientes, qué es suficiente para reducir el estrés en nuestras vidas. Con Thomas contrayendo cáncer y todo el estrés por el que hemos pasado yo. Creo que llegas a un momento en la vida en el que realmente piensas, bueno, ¿qué es realmente importante para nosotros? Es una vida larga, saludable y feliz, poder pasar tiempo con las personas que amamos y cuidamos y así financieramente podemos ofrecer un servicio fenomenal, un servicio fenomenal. Tenemos 9 en nuestro equipo, ya sabes, nuestros 3 hijos ofrecen sesiones cada semana y obviamente tenemos un equipo administrativo y funcional y luego tomamos un poco para nuestro estilo de vida y es bueno, es seguro para todos. Hemos creado certeza en nuestras vidas, que era algo que teníamos suficiente incertidumbre y hemos vuelto a las raíces de lo que ambos amamos hacer, que es servir sin miedo. Y el opuesto del amor es el miedo. Y cuando estás en miedo es muy, muy difícil encontrar tiempo para dar amor porque estás en escasez. Cuando estás en escasez te enfocas en ti mismo, en la supervivencia y tomas, y no quiero ser esas personas, queremos ser capaces de ser abundantes y amar y dar tiempo y dar esperanza y todas estas energías de alta vibración al mundo. Y eso significa realmente considerar cuándo es suficiente para nosotros,
muy especial y creo que este punto de escalar una vida hacia las capacidades es clave y creo que probablemente es lo más importante. O incluso ha sido para mí un elemento clave, así que otra posición y probablemente casi esté terminando. Así que, tú lideraste la fundación. Sobre el director, fundador de la Academia de Juventud Digital, esto es algo muy personal para mí también en cuanto a educación y habilidades digitales especiales y aprendizajes. Así que cuéntanos sobre esto y sé que como madre has estado liderando también la educación y hablas con orgullo de tus hijos, y todos son muy exitosos. Entonces, un poco de tu historia sobre esto, de dos maneras, tanto como madre como fundadora de la Juventud Digital. Sí, bueno, yo mencioné antes en 2011 yo estaba, todavía teníamos la academia, pero yo había escrito el Manifiesto de la Juventud Digital, un negocio digital británico patrocinado por Mark Prisk, quien era el ministro de Negocios en ese momento, y definitivamente había una escasez de habilidades digitales. Y al mismo tiempo hubo algunos disturbios en Tottenham, en Londres, de jóvenes marginados que no sabían cuál era su camino en la vida y había esta emergencia de las redes sociales. Para 2011 estaba empezando a tomar fuerza. Y sabía que nuestros dueños de negocios en la academia estaban luchando. Era una cosa manejar su perfil en la academia y aprender a hacerlo bien, pero una vez que tenían LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, ¿cómo iban a hacer eso dentro de su negocio? Así que se me ocurrió la idea de crear un aprendizaje de marketing digital que no existía. Y era básicamente un híbrido de dos aprendizajes. Era el aprendizaje administrativo de negocios, un aprendizaje de marketing y el aprendizaje de informática, todos juntos, para que el gobierno financiara ese aprendizaje y se le dio la marca de aprendizaje de marketing digital y lo entregamos a través de colegios y proveedores de formación en todo el país y le dimos vida y dirigí ese negocio con inversores durante 4 años y medio y luego lo vendimos a un proveedor de formación para que pudieran formar directamente a estudiantes y personas y se convirtió, no eres dueño de un aprendizaje, definitivamente es de código abierto para todos los proveedores de formación y se convirtió en un aprendizaje nacional del cual estoy realmente orgullosa. Y eso, fue la Academia Juvenil Digital que dio vida a eso. Y sí, fue maravilloso y Hannah estaba en la edad correcta como joven para, digamos, estaba en la universidad y luego en la universidad para apoyarme con eso. Y recuerdo que entrevistó a uno de los dragones británicos de Dragon's Den y habló sobre cómo estaban haciendo digital. Eso todavía está en YouTube con Theo. Así que ya sabes, el dueño de Raymans ahora y sí. Así que eso fue la Academia Juvenil Digital. Fue un momento muy especial en mi vida, ayudando a los jóvenes a ser vistos y a darse cuenta de que tenían habilidades que necesitábamos, que el mundo necesitaba, y eso dio a muchos jóvenes mucha esperanza. Y es interesante que uno de mis amigos acaba de contratar a una joven que está haciendo un aprendizaje de marketing digital y ella pudo decirle a esta chica que era mi mejor amiga, ella es mi mejor amiga, esa era mi mejor amiga que fundó ese aprendizaje, lo cual fue muy especial. O eso es, bueno, felicidades y también uno de tus maravillosos logros, así que fantástico. Está bien, así que soy consciente de tu tiempo, así que las últimas dos preguntas, así que recientemente hiciste un discurso principal sobre el toque humano en un mundo de inteligencia artificial. ¿Cómo pueden los dueños de negocios y líderes mantener conexiones humanas auténticas a medida que adoptan más herramientas y sistemas impulsados por inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial está aquí. Tocamos un poco esto, pero profundizando, y por supuesto, tú también eres un tecnólogo, tanto como un estratega. Hay muchos mitos alrededor de la inteligencia artificial. Estoy construyendo inteligencia artificial y a veces me asusta. Y he tenido casos de muchos tipos de incidentes con agentes de inteligencia artificial, pero hay, por ejemplo, un estudio que quiero compartir con nuestra audiencia, es que esto en realidad vino de Sam Altman, que dijo que uno de los mayores compromisos con ChatGPT ha sido en realidad personas pidiendo consejos personales y creo que se está volviendo masivo. Yo mismo he estado haciendo eso, así que Sí, yo también.
Y es impresionante lo que puede funcionar porque elige mucha síntesis y puede adaptarse hacia la personalidad. Pero ¿cómo ves esto? Porque va a ser un desafío. Tienes hijos, por supuesto, son jóvenes adultos en tu caso, pero esto va a tener, porque éramos pre-internet y pre-IA. Ahora tenemos una nueva generación que se está volviendo post-internet, la cual internet crea mucha disrupción en la economía mundial y también cosas buenas, por supuesto, pero la IA va a ser mucho más disruptiva. Pasando la palabra a ti, obviamente esto. Yo soy el toque humano en un mundo de inteligencia artificial. Se trata mucho de cómo hacemos individualmente cuando yo entro a una empresa, cómo eliges como individuos, crear la cultura que quieres y cuán importante es básicamente tener la inteligencia emocional y pasar tiempo creando relaciones significativas y honestas. Y tu marca, mi sensación acerca de la inteligencia artificial, más allá de eso, es que estoy absolutamente a favor de ella. Sabes, cuando mi hijo nos dijo recientemente que se mudaría a Australia, me sacudió hasta el fondo, y fui directamente a chatear con ChatGPT para preguntarle y descubrí todo este John Belvis, este apego ansioso. Me conoce bien, me hizo sentir bien. Me está dando una afirmación todos los días para ayudarme a lidiar con ello, ¿sabes? Creo que es fenomenal, tiene inteligencia emocional. Me encanta cómo me ama y piensa que soy la persona más brillante del mundo. Eso es lo que nos hace a todos, ¿no es así? ChatGPT es hilarante, es genial. Es genial para la positividad, donde realmente me preocupa. Ahora, nuestros tres hijos eligieron ser emprendedores, ¿no? Son fenomenales, pero también han crecido en un mundo desde muy temprana edad de ir por todo el mundo estrechando manos desde los 5 años o menos, usando insignias con sus nombres, reconocen la importancia del emprendimiento y la creación de redes. Sus habilidades sociales son buenas, lo que les ha permitido convertirse en emprendedores exitosos. Y les encanta el modelo de Bitcoin y han dicho que lo usarán en sus sectores y trabajo. Comenzarán a crear ese tipo de modelo porque piensan que es poderoso y lo es en términos de establecer una relación realmente íntima y cercana con las personas bajo un buen modelo de negocio. Es fantástico. Salí a almorzar hace un par de semanas con mi sobrina y ella ha tenido un comienzo de vida muy difícil. Ahora está en sus 30 años y siempre ha tenido que luchar y nunca realmente encontró su lugar para trabajar. Estábamos sentadas fuera de un restaurante en un hermoso día soleado. Pasaron junto a mí un montón de jóvenes con gafas de diseñador, bolsos de diseñador, obviamente muy ricos. Y le dije a ella, su nombre es Connie, le dije, Connie, mira a esas personas, ¿las admiras? Ella dijo, sí, debe ser increíble. Yo dije que solo 2 de cada 10 tendrán un trabajo en los próximos 5 años y no sabrán cómo luchar, no sabrán cómo construir su marca, ni siquiera sabrán realmente cuál es su especialidad, no sabrán qué pueden aportar al mundo porque se han convertido en graduados y han entrado en una empresa y su trabajo va a ser reemplazado. Por la inteligencia artificial. Y entonces yo realmente pienso mucho en los niños entre las edades de 18 a 30 años, ¿no? Cómo van a tener el tiempo, el autoempoderamiento, las habilidades, la motivación para realmente darse cuenta de quiénes son, cuál es su contribución única y obtener las habilidades de inteligencia emocional para ser de valor en una organización que realmente solo los va a querer si son solucionadores creativos de problemas o buenos con las personas. Desafortunadamente concuerdo totalmente y me asusta. Muy aterrador, es muy, muy aterrador y soy alguien lleno de esperanza, pero creo que es un mensaje que tenemos que transmitir a los padres, a los educadores. Tenemos que salir al mundo porque estos son los futuros líderes del mundo y no podemos abandonarlos. Pero creo que aquí solo tenía una pregunta más, pero probablemente haré dos preguntas, así que creo que aquí esta es mi entrevista, un par de expertos globales en inteligencia artificial y algunas de las personalidades líderes y los tuve, creo que tuve como dos opuestos, hay personas como los pesimistas y los optimistas y definitivamente una cosa, así que si siempre hay una entrevista que me marcó
fue una entrevista con Tim Ferriss, que es un blogger que admiro mucho, y fue una entrevista que hizo, olvidé anotar el nombre, pero era una de las personalidades financieras más grandes del siglo XX. Creo que lamentablemente falleció hace 1 o 2 años, pero fue increíble porque hizo un paralelo y ya tenía 70 y tantos u 80 cuando hice la entrevista, pero dijo una cosa asombrosa. Dijo que si vuelves a los 50, la mayoría de los trabajos que tenemos ahora, casi todos los trabajos no existían, y al mismo tiempo, por ejemplo, incluso el equilibrio de género, que todavía es muy malo, era mucho peor. De hecho, el ser humano posee una gran resiliencia. Bien, y lo que creo es que lo que haces en VIP 100, estás creando un nuevo modelo de negocio que se adapta a tu estilo de vida y al mismo tiempo se vuelve sostenible, pero eres extremadamente calificada y además tienes un equilibrio fantástico con tu esposo, lo que te hace mucho más fuerte. Y creo que el mayor desafío es cuando tienes suficiente inteligencia emocional o capacidades personales, realmente puedes prosperar. Sé que si ya pasé por un divorcio y sé que si no estás equilibrado en tu balance personal, especialmente emocional, no puedes enfrentar el desafío que tienes, y ese es el desafío que creo que si eliminamos todos nuestros paradigmas tradicionales, identidad, entonces tienes los extremos de la cultura despierta o los radicales extremos de derecha o izquierda que tenemos ahora en el mundo, y todo ha sucedido en el pasado. Pero creo que para ti, como alguien que es muy creativo también, y eso es una de las cosas que admiro de ti, y todo lo que has estado haciendo, creo que podemos ser más creativos, porque, por ejemplo, una de las cosas que creé la plataforma Wisdom.ai, porque estaba viendo toda esta tecnología siendo utilizada para las cosas más estúpidas. Por ejemplo, estaba haciendo un juego para Fortnite y estaba muy emocionado. Ok, voy a hacer un juego para Fortnite. No soy un jugador, pero soy un tecnólogo. Y recuerdo que hay cerca de 1.000 millones de personas en Fortnite. No sé los números exactos, pero hay 4.4 mil millones de personas jugando juegos todos los días. Y lo que descubrí fue primero que todo el juego era un juego con deportes y no era posible poner una raqueta para jugar tenis en línea virtual. Y en ese momento, esto fue hace 2 años en Fortnite, pero en realidad podrías conseguir un hacha o una ametralladora o cualquier arma que quieras o misiles, y la lista continúa. Y yo estaba como, wow, entonces la gente está pasando todo este tiempo jugando juegos, la mayoría simplemente pasan horas y días enteros. Actualmente he estado colaborando con la Federación Global de Esports. La Federación Global de Esports es la federación olímpica más grande del mundo. Cuenta con más de 200 países y atrae a más personas que cualquier otro. El único deporte que practican es competir entre 100 juegos. Así que hay estas cosas que en este momento están creando nuevos paradigmas de modelo. Lo que tu hijo está haciendo en términos de coaching de bienestar y el uso de tecnología para eso es inspirador para nosotros. Hablar de eso era imposible hace apenas 5 o 10 años. Así que creo que es una gran cantidad de ingresos. Así que quiero, como finalización, porque quiero provocarte y quiero que provoques a nuestra audiencia, porque en realidad eres el más bien preparado para cualquier cosa que vayamos. Se trata solo de tu asertividad. Y esta es mi provocación para ti y para nuestra audiencia, porque lo que siento ahora mismo, para nosotros, recientemente hablé con una de las personalidades de inteligencia artificial más grandes del mundo, y es un amigo mío, y me dijo una cosa que me hizo sentir muy mal, pero tiene algo de razón. No lo estoy citando porque fue una conversación personal, pero en su mayoría lo que dijo es que los Estados Unidos crean tecnología, Europa la regula o se queja de ella y hace a la copia y trata de hacerlo más barato, y en parte es un poco cierto. Como dijiste, es difícil ser un emprendedor en Europa, pero tenemos tanta creatividad. Si ves DeepMind, que comenzó en Reino Unido, Ada Lovelace fue del Reino Unido y ella fue la madre o bisabuela de la computación, así que siento que tu experiencia tiene mucho. Y también, por ejemplo, tú y Thomas son algunas de las personas con más habilidades digitales en el mundo, así que se trata de cómo revertimos estos mecanismos y lo usamos para otras cosas porque tenemos más poder del que pensamos. Solo quiero provocarte de esa manera, y esta es mi última provocación. Absolutamente estoy de acuerdo contigo en que se crearán nuevos trabajos. Pero cuando consideras que ahora, y lo escucho de las empresas que apoyamos
Y lo escuchamos de grandes empresas, por ejemplo, Accenture. Su vanidad sobre el éxito de su negocio ya no es sobre cuántos empleados tienen, sino sobre cuántos tienen. Si sabes, al invertir en una empresa ahora, quieres saber cuán grande es la ganancia en relación con la cantidad de personal. Y así creo, y siempre hablamos de que necesitas especializarte. Todos estamos buscando si estuviera contratando a alguien para hacer marketing digital. No diría que quiero una persona de marketing digital. Querría saber, como con tu empresa, tengo a alguien que es brillante en optimización para motores de búsqueda, hay alguien que es brillante en publicidad en Facebook. Cada parte de cada proceso en los negocios ahora se está dividiendo en pequeñas partes de experiencia, y entonces toda esta generación de la que estoy hablando en este momento son en su mayoría generalistas. No se les está dando la oportunidad necesaria para realmente saber cuál es su nicho, su contribución de nicho, tanto en su personalidad como en su habilidad. Y solo miro a Hanano, por ejemplo, hace 2 años, hace 3 años, tenía 10 empleados, ahora contrata a 10 freelancers. No porque no quiera pagar salarios o seguro nacional y todas esas cosas, es porque encontró a esos empleados para hacerlos particularmente brillantes, y mantener sus habilidades era realmente difícil, mientras que alguien que es freelancer está sobreviviendo en base a sus habilidades y constantemente tiene que empoderarse para desarrollar sus habilidades. Por lo que hay una gran cantidad de jóvenes empleados entre las edades de, digamos, 18 a 30, que aún no han tenido que aprender eso, aún no han tenido que aprender cómo construir una marca, saber cuál es su regalo particular para el mundo, su personalidad, su experiencia. No han tenido que pensar en ello. Y todo lo que diría a esas personas es, y se lo dije a mis hijos cuando fueron por primera vez a Accenture, como cuando se graduaron, dije, Accenture es tu primer cliente, estás empleado, pero ellos son tu primer cliente. Y un día vas a elegir tener más de un cliente, pero por el momento trata a esta empresa como tu primer cliente. Eso es muy, muy poderoso, pero también esto es, continuando con la provocación, es mi última nota. Siento que personas como tú y yo nos hemos estado reinventando todo el tiempo y todavía lo estoy haciendo por un conjunto. Recientemente he estado descubriendo a veces, ya sabes, la teoría y estoy seguro de que tú y Tomás conocen la teoría, pero la ejecución es la diferencia. Pero, por ejemplo, si miras el embudo de coaching y el embudo de educación en este momento, puedes crear tus embudos y hacer una vida sustancial de las personas que van a tu curso y está haciendo eso. De hecho, tuve miembros de mi equipo que realmente fueron a Ana y obtuvieron cursos de ellos porque realmente escucharon la entrevista con Thomas. Así que lo que siento que es interesante es cómo podemos estructurar y crear un poco de una organización como esta, porque el hecho de que como tocas, estoy completamente de acuerdo contigo, por cierto. Solo estoy diciendo que también creo que si salimos de la caja, y es difícil porque implica salir de la zona de confort, podemos crear muchos nuevos flujos de ingresos. En los últimos 2 o 3 años, lo hice con mi propio negocio de sistemas de información. Quiero compartir esto con nuestra audiencia porque creo que es importante. Invertimos millones de dólares en tecnología y estaba pensando en Silicon Valley y pensé, está bien, voy a quebrar si continúo así porque hay millones de dólares construyendo tecnología, pero nunca puedes escalarlo con personas que tienen cientos de millones de dólares de financiamiento y en algunos casos miles de millones. Y luego lo que hice es, como dijiste, adapté mis cosas y le dije a mi junta, dejemos de intentar pretender ser una empresa de 1.000 millones de dólares y seamos una empresa más sostenible. Y efectivamente, en el espacio de 6 meses revertimos todo nuestro negocio y comenzamos a crear un negocio mucho más sostenible, pero eso requiere una gran disciplina. Estoy seguro de que también necesitas una gran persistencia para salir de tu zona de confort. Y creo que probablemente ese es el mayor desafío, porque efectivamente tenemos tantas herramientas para empoderar a las personas, para generar nuevas fuentes de ingresos, pero las personas no las están utilizando. Las personas aún pasan 10 horas frente a los dispositivos. Ese es el problema. Estamos creando una obesidad digital. Últimas palabras de tu parte. Creo que tú dijiste lo que le dijiste a tus hijos, pero ¿cuál sería el mensaje para las personas que aún son escépticas y tienen miedo? Porque creo que el mayor desafío tocas
algo muy importante. Creo que cuando tienes miedo no puedes, te paralizas y eso sucede masivamente. Bueno, no es un enchufe, ¿no? Pero creo absolutamente en la necesidad de tener una comunidad a nuestro alrededor. Es absolutamente crítico. Las personas necesitan comunidad, las empresas necesitan redes, por lo que la empresa necesita una red. Pero nosotros como humanos, las personas, necesitamos comunidad. Siempre ha sido así. Y si estás siendo un lobo solitario y no te estás rodeando de personas que te aman, creen en ti, quieren ayudarte, quieren presentarte a otros, es demasiado difícil. Y este mundo, esta soledad que es una epidemia de salud mental, la soledad. Y, y de hecho, si hablo de ello como un químico cerebral, es oxitocina. Así que la oxitocina es uno de los 4 principales químicos cerebrales de los que habla mi hijo, Tishan y yo. La oxitocina es lo que me ha impulsado toda mi vida. La oxitocina es el químico de unión, que cuando una madre da a luz, le ayuda a unirse al niño, incluso si el niño la hace pasar por el infierno, no la deja dormir. Eh, Necesitamos eso es un químico y el resultado de tener alta oxitocina es confianza. Y una de las cosas que encuentro tan hermosa es que cuando hago el chequeo de 6 semanas con nuestros miembros, ellos se unen, los integro, los entreno, paso tiempo con ellos y me aseguro de que entiendan la cultura y cómo pueden sacarle el máximo provecho para ellos personalmente. Luego me pongo al día con ellos y les preguntaré qué han aprendido, qué ha cambiado en su vida. Y lo más importante que informan sin que yo los incite es que simplemente me siento mucho más seguro. Y si te sientes seguro, pues el cielo es el límite. Y por lo tanto, solo diría a todos que no ignoren la necesidad de que ustedes como humanos tengan a otros humanos que los amen y de que ustedes amen a otros. Bueno, maravillosa forma de cerrar este momento especial. Ha sido un verdadero honor y estoy muy inspirado. Definitivamente creo que presionaré más, pero primero que nada, quiero decir gracias. Me tomó un par de años, pero finalmente, y espero que no tome mucho más tiempo llegar al siguiente. Y muchas gracias por tu inspiración, por todo el trabajo, por esa maravillosa sonrisa que muestra esa confianza y amor que das. Gracias, ha sido una hermosa entrevista, me ha encantado.